Hola, en este video voy a resolver un ejercicio con diodo. Se nos pide determinar VD, que es la caída de tensión en el diodo. Se nos pide también determinar VR, que es la caída de tensión en la resistencia, e ID, que es la corriente en el diodo. Aquí vemos el esquema un poquito diferente. Aquí lo que estoy utilizando es un riel de tensión, es decir, estoy utilizando este riel de tensión en vez de utilizar una pila. Esto es muy recomendable en los esquemas ya que lo simplifica. Lo simplifica porque no tenemos que conectar con cables hasta los polos de la pila. O sea, se dan cuenta que está un poquito más simplificado esto. Entonces, tenemos una fuente de alimentación de 0.5 voltios conectado con un diodo que está conectado en serie con una resistencia de 1.2 kilo ohms. Estos tres esquemas que tenemos aquí son lo mismo, o sea, podemos utilizar los mismos. Pues este es el que les acabo de mostrar ahorita. Este que es el que hemos utilizado usualmente. Ponemos la pila así con el polo positivo y el polo negativo. Es decir, el polo positivo al ánodo y esta pata la resistencia al negativo de la pila. Y esta otra forma de representar el circuito es también con estos rieles de tensión, pero aquí podemos ver que se ha sustituido el riel de tensión de 0 voltios por una referencia de tierra. O sea, es decir, aquí tenemos esta referencia a tierra, ¿sí? Pero aquí lo estamos sustituyendo por el riel de tensión de 0 voltios, que hace el mismo papel. ¿Por qué? Porque entre este punto y entre este punto hay una diferencia de potencial. Entonces podemos usar el que sea, me voy a quedar con este. Entonces vamos a analizar este circuito. Aun cuando la presión, o sea, en el polo positivo va a salir una corriente, ¿no? O sea, vamos a ver qué es lo que va a pasar, más bien dicho. Bueno, aun cuando la presión establece una corriente con la misma dirección de la flecha del diodo, o sea que vemos que tiene la misma dirección del ánodo al cátodo, el nivel del voltaje aplicado no es suficiente para poder hacer funcionar el diodo, o sea, porque los diodos necesitan 0.7 voltios aproximadamente, los de silicio. Y esta batería, esta fuente es de 0.5 voltios, así que es insuficiente. Por lo tanto, no va a poder funcionar esto. Entonces, esto lo que va a suceder es que se va a ver una corriente de 0 amperios. ¿Sí? ID va a ser de 0 amperios. Por lo tanto, la caída de tensión de la resistencia por ley de Ohm, para obtener el voltaje, se multiplica la corriente por esa resistencia por el valor de la resistencia. Es decir, vamos a multiplicar la corriente, pues que ya sabemos que son 0 amperios, por el valor de la resistencia, que es 1.2 kilos. Si multiplicamos 0 por 1.2 kilos, cualquier cantidad por 0 es 0. Entonces, la caída de tensión en R, pues en VR son 0 voltios. Por lo tanto, les había comentado que si sucede eso, significa que esto fuera como un cable, o sea, como si fuera un simple cable. Entonces, si medimos la caída de tensión entre este punto y entre este punto, vamos a medir el voltaje de la fuente, que son 0.5 voltios, y vamos a hacer la prueba. Aquí tengo un desastre. Lo que voy a hacer es que lo voy a dejar, o sea, así, nada más le cambio el valor. Y este es un LED, pongo el diodo y esto. Entonces, aquí tenemos. Vamos a utilizar el voltímetro y también un amperímetro. Meters, amperímetro, meters, voltímetro. Vamos a medir la caída de tensión entre este punto y entre este punto y nos da el valor de la fuente, que es 0.5 voltios.